¿Qué te viene a la mente al mirar a este hombre? Paradójicamente, en este vídeo tiene 67 años. No es cierto, se ve bastante bien para sus años, y en general, parece un hombre muy agradable. Pero, ¿qué pasa si les digo que este hombre es un asesino en serie, que solo cuenta con 71 víctimas, según datos oficiales? Es un poco chocante, ¿verdad? ¿Y si te dijera más que ahora está en libertad, no se esconde de nadie, e incluso es un videoblogger? En el mundo de hoy, parece increíble, ¿verdad? Entonces, ¿quién es y cómo es posible? El protagonista de esta historia, Pedrinho Rodríguez Filo, nació el 29 de octubre de 1954 años. Por extraño que parezca, pero incluso antes de nacer, aprendió lo que era la crueldad. De vuelta en el útero, el bebé se lesionó debido a que su padre a menudo golpeaba a su madre. El resultado fue que Pedrinho nació con una pequeña deformación del cráneo. En total tenía 12 hermanos y su familia residía en Santa Rita do Sapucaí, en un municipio de unos 40.000 habitantes. Brasil siempre ha sido el país con una de las tasas de criminalidad más altas. Esta característica de Brasil no pasó por alto el lugar donde residía Pedrinho. A menudo, y se dice que la gente allí está segura de que Dios existe, porque mirando lo que sucede en las calles, la gente sabe con certeza que existe el diablo. Por esta razón, desde una edad temprana, todos los jóvenes en Brasil deben poder protegerse. Su abuelo jugó un papel importante en la educación del chico. Él, a diferencia de su padre alcohólico, le enseñó los principios de la vida y también lo acostumbró al trabajo desde una edad temprana. Llevó a Pedrinho a los campos de caña de azúcar, así como a la granja donde sacrificaban el ganado. Por lo tanto, es fácil entender que la violencia ha rodeado al chico desde la infancia. Estaba en casa, en la calle e incluso en una granja donde cortaban animales. Tal vez esta fue la razón por la que a los 13 años de edad, el primer crimen violento ocurrió en la vida del chico. Cuando Pedrinho tenía 13 años, sin preguntar a su primo, tomó su caballo. El hermano era un año mayor que el chico, encontró a Pedrinho y lo golpeó varias veces. Fue entonces cuando Pedrinho comenzó a pensar en el asesinato. Ni siquiera pudo contenerlos y le dijo abiertamente a su hermano que lo mataría. Solo se rió y volvió a golpear al chico. Un par de días después, Pedrinho y su primo ayudaban a su abuelo en una planta de procesamiento de azúcar. Ese día, Pedrinho hizo realidad sus amenazas por primera vez. Él y su hermano se dedicaban a alimentar la caña a la máquina para procesarla. El aparato consistía en dos rodillos que, girando, exprimían los jugos de la caña. En un momento dado, Pedrinho agarró a su hermano de la mano con toda su fuerza y la empujó entre los rodillos. El hombre fue arrastrado al aparato hasta el hombro. Probablemente habría muerto si el abuelo de los chicos no hubiera apagado el coche a tiempo. Ese día, Pedrinho pasó la noche en la cárcel, pero nada más. Nadie presentó una solicitud, y el único testigo, el abuelo, dijo que fue un accidente. Bueno, el chico se salió con la suya. Su castigo fue solo que lo obligaron a lavar el aparato de la sangre de su hermano. De todos modos, esta fue la primera bandera roja para los demás, diciendo que a pesar de su corta edad, es mejor no involucrarse con Pedrinho. El propio chico no sintió ninguna culpa por lo que sucedió, por el contrario, estaba feliz de decir que había corregido la injusticia. Sin embargo, luego ocurrió una historia aún más salvaje. Aproximadamente un año después, cuando Pedrinho tenía 14 años, su padre, que en ese momento trabajaba como guardia de seguridad escolar, fue despedido. La razón era que uno de los dos guardias estaba robando comida de la escuela. Por supuesto, ambos negaron la culpa, pero el director de la escuela le creyó más a la segunda persona y despidió al padre Pedrinho. El estigma del ladrón le impidió encontrar un nuevo trabajo, y el único dinero que ahora tenía la familia era ganado por su madre, Manuela, que trabajaba como limpiadora. Pedrinho, para ayudar de alguna manera a la familia a sobrevivir, comenzó a caminar por la jungla con la escopeta de su abuelo. Allí cazaba animales, principalmente monos. El chico estaba seguro de que su padre había sido despedido injustamente, y una vez más un sentimiento de venganza eclipsó su mente. Un par de semanas después del despido de su padre, por la noche, Pedrinho acorraló al director de la escuela y le disparó en la casa.
Luego fue a la escuela y esperó allí al guardia de seguridad, quien, según el chico, tendió una trampa a su padre. Le apuntó con un arma y le dijo: «Ahora mi familia está muriendo de hambre por tu mentira». ¿Crees que es justo? El hombre comenzó a llorar y rogarle que le salvara la vida, pero el tipo no lo escuchó y disparó 2 balas al cuerpo del guardia. Cubrió el cuerpo de la víctima con cartón y le prendió fuego, tras lo cual huyó. Por supuesto, ahora era imposible escapar de la prisión y ya era imposible regresar a casa. El hombre huyó a Sao Paulo con su madrina. Allí comenzó a infiltrarse en el mundo criminal local. Rápidamente se metió en una de las pequeñas pandillas locales que se dedicaban al tráfico de drogas. El jefe de la banda era una joven que era viuda del ex líder de la banda. Ella era muy atractiva, que con éxito y disfrutó usando hombres. Pedrino también cayó bajo su influencia. Durante varios años le sirvió, y como él mismo dice, estaban enamorados el uno del otro. Es difícil afirmar eso sobre la chica, pero aparentemente lo era. Durante este tiempo, en diferentes enfrentamientos criminales, cometió varios asesinatos. Luego, cuando Pedrino ya había estado en la pandilla durante varios años, un grupo rival tendió una emboscada. La mayoría de los miembros de la banda de Pedrino murieron en el tiroteo, incluida la chica de la que estaba enamorado. El mismo hombre resultó herido, pero logró escapar. Se refugió en casa de su tío, quien le presentó a una cierta comunidad de fanáticos. Se dedicaban al sacrificio de animales, y sus creencias eran en muchos aspectos similares al budismo. El hombre pasó cerca de un año dentro de esta secta. Allí se sometió a una especie de ritual de renacimiento y también recibió un collar bastante simple. Se convirtió en su talismán, que, como él mismo dijo, ahora lo protegía de las balas de los oponentes y lo libraba completamente del miedo. Después del llamado renacimiento, el chico cambió su enfoque para elegir a las víctimas. No podía librarse del deseo de matar, pero ahora decidió matar solo a la gente mala, como él dijo. Se veía a sí mismo como un protector para los débiles. Asesinó a pedófilos, a los que maltrataban a las mujeres. Con el tiempo se trasladó a Río de Janeiro. Allí conoció a una chica llamada María Aparecida. La niña pronto quedó embarazada y la pareja se mudó a una modesta choza. No es difícil adivinar que Pedrino tenía muchos enemigos, lo que llevó a un final muy esperado. Un día, al regresar a casa, encontró a María, que entonces ya tenía 6 meses de embarazo, muerta, y su sangre estaba escrita en la pared. «Llegaremos a ti también». Como se dijo, el tipo tenía tantos enemigos que era difícil saber quién lo había hecho. Pasó más de un año buscando a los culpables, torturando y matando a varios informantes. Luego fue contactado por una mujer que resultó ser la ex esposa de un narcotraficante llamado China, un hombre al que Pedrino le había robado la mercancía hace un par de años. La mujer dijo que fue Chaine y su banda quienes mataron a la niña Pedrino. El chico estaba decepcionado de no haberlo pensado él mismo. Se enteró de que el hermano de Chaine se casaría un par de semanas después. Entonces contrató a 2 personas más y el día de la boda irrumpieron en la sala con armas. Fue inesperado para todos. En el tiroteo murieron 7 hombres, entre ellos el líder chino, y otras 15 personas resultaron heridas. Por cierto, entre los muertos y heridos solo había una mujer, la madre de Chaine, que resultó herida en un intento de proteger a su hijo. Esa fue la venganza de Pedrino por una niña asesinada y un hijo por nacer. Una masacre tan descarada agregó mucha autoridad a un tipo en el inframundo. Después de eso, recibió su famoso apodo de Matador. A muchos les dio miedo. Alrededor de este tiempo se hizo su tatuaje más famoso, la inscripción de Mata por Praz, que se traduce como matar por placer. Durante el siguiente tiempo, el hombre cometió varios asesinatos más. Según él, era como si el diablo se hubiera instalado en él. En ese momento, Pedrino estaba pronunciando las palabras: «Este es tu cuerpo, esta es tu sangre». Como resultado, continuó matando a varios tipos de delincuentes en las calles, porque simplemente no podía parar. Esto duró hasta el 24 de mayo de 1973. Ese día, la policía recibió información de que el matador, como ahora se le llamaba, estaba en uno de los bares. Durante el asalto,
el hombre resultó herido y despertó encadenado a una cama de hospital. Pasó 25 días en el hospital bajo vigilancia las 24 horas del día. Después de que él era capaz de moverse por sí mismo, el chico todavía se presentó ante el tribunal. A pesar de que él mismo afirmó haber matado al menos a 100 personas, solo se le imputaron 14 asesinatos. Finalmente fue condenado a 130 años de prisión y fue enviado a cumplir su condena a la prisión de Araraquara en Sao Paulo. Como una pequeña digresión, vale la pena decir que en Brasil, como en América Latina en general, las condiciones en las cárceles, por decirlo suavemente, dejan mucho que desear. Las celdas a menudo están abarrotadas, lo que hace que muchos reclusos duerman en el suelo. Las prisiones están llenas de todo tipo de enfermedades, tuberculosis, dormir y similares. Rara vez alguien puede vivir en una prisión brasileña durante más de 15 años. Sin embargo, para Pedrinho, el principal peligro no eran las enfermedades, sino los amigos y familiares de los que había matado antes de ir a la cárcel. Después del juicio, el matador fue puesto en un coche para transportar a los prisioneros. En el mismo cuerpo con él, a solas. También fue condenado un violador en serie. Cuando el convoy llegó a la cárcel, al abrir la puerta del coche, Pedrinho Matador se encontraba dentro y su compañero de viaje ya estaba muerto. Es difícil decir cómo lo logró, pero estranguló a un compañero de viaje, incluso estando esposado. Como ya se ha dicho, en la cárcel, el chico tenía muchos enemigos de antemano. Eran amigos y conocidos de sus víctimas. A la guardia, en general, no le importaba el enfrentamiento local. Afortunadamente para el chico, logró obtener un cuchillo muy rápidamente. En uno de los primeros días del matador en prisión, 5 personas lo rodearon en el patio. Su propósito era obvio. No se detalla cómo sucedió esto, pero pronto 3 de los 5 murieron y 2 resultaron fatalmente heridos. El matador también resultó herido en esta pelea, pero no tan fatal como sus oponentes. Así, desde los primeros días, sin unirse a ninguna de las bandas, Pedro Matador confirmó la reputación de ser un hombre con el que una vez más es mejor no meterse. Su madre y su abuela lo visitaban periódicamente, nadie más. Parecería que algo más interesante podría haber sucedido en su vida cuando ya estaba tras las rejas. Bueno, entonces solo tenía 20 años y eso fue solo el comienzo de su historia legendaria. Un día, cuando el matador había estado en prisión durante aproximadamente 3 años, los guardias se le acercaron y le dijeron que el director de la prisión quería verlo. El chico pasó con ellos, ese día le esperaba otro shock. El director informó que la madre de Pedrinho fue apuñalada con un machete por la noche. Por supuesto, aquí se lee que uno de sus muchos enemigos podría haberlo hecho, pero no, su propio padre lo hizo. Esa noche estaba borracho, y en un ataque de celos, mató a su esposa dormida. Seguramente hay muy pocas cosas en el mundo que puedan hacer llorar a una persona tan cruel, pero la muerte de una madre es exactamente lo que hizo llorar a Pedrinho. Por supuesto, el matador tenía un sentido de venganza, pero ¿cómo pudo llegar a su padre desde la cárcel? Bueno, aquí es increíblemente afortunado, porque su padre fue a la misma prisión donde estaba el matador. Sin embargo, estaban en diferentes recintos, pero no podía haber obstáculos para Pedrinho. No tuvo problemas para entrar en el recinto donde se encontraba su padre. Entró en su celda. Los compañeros de celda del padre del chico entendieron todo y simplemente salieron de la celda en silencio. Mi padre también lo entendía. Según el matador, su padre le dijo: «Hijo, tienes derecho a hacerlo». Se inició una pelea en la que el matador asestó 22 puñaladas al padre, una más que la que le propinó a la madre del chico. Luego cortó el corazón del pecho de su padre, mordió un trozo de él y puso los restos en la boca del difunto. Después de eso, salió de la celda y se entregó voluntariamente a los guardias. El matador sabía que pasaría el resto de su vida en prisión, así que, ¿por qué limitar su necesidad de matar? Continuó matando a personas que consideraba indignas de vivir, violadores, pedófilos, asesinos de niños y mujeres. Pronto recibió otro apodo, el Punisher. En su mayoría, se mantenía solo, pero a veces tenía amigos. Uno de ellos era un tipo llamado Claudio. Claudio tenía una pequeña pena de prisión y antes de ser liberado, el matador le dio la dirección de su abuela, diciéndole que allí le ayudarían a recuperarse después de salir de la cárcel. Claudio, una vez liberado, fue a ver a su abuela Pedrinho.
Allí comenzó una relación con una de las hermanas del matador, Silvana. Sin embargo, un día, en un ataque de celos, mató a una chica. Por supuesto, debido a este crimen, Claudio regresó a la cárcel. El matador dijo que no tenía rencor contra él, pero un par de días más tarde Pedrino decapitó al chico, diciendo que ahora Silvana es vengada. En prisión, Pedrino aprendió a leer y escribir. Gracias a la prensa, ganó popularidad. Cada día recibía decenas de cartas, entre ellas de chicas. Ignoró a la mayoría, pero estaba interesado en una cosa, de una chica llamada Anna. Ella también era una prisionera. Comenzaron a enviar mensajes de texto y más tarde se conocieron, después de que la niña salió en libertad. El hombre se convirtió en un tema de interés para muchos psiquiatras de la prisión. Coincidieron en que Pedrino no es capaz de sentir empatía o remordimiento por padecer paranoia y trastorno de personalidad. Su principal motivación en la vida fue la autoafirmación a través de la violencia. A pesar de que, a diferencia de la mayoría de los criminales psicópatas, eligió a sus iguales, no tocó a mujeres y niños, esto no canceló el hecho de que era un asesino en serie. Este hecho era innegable, incluso teniendo en cuenta que solo mataba criminales. El matador, como casi todos los seriales, recogía recortes del periódico sobre sí mismo y sobre sus crímenes. A los 1985, a los 14 asesinatos por los que el matador ingresó en prisión, según datos oficiales, se suman otros 57 que cometió en las 9 cárceles en las que estuvo recluido. Su condena fue modificada de 130 años a 400, y en 1985 años fue internado en un manicomio de la prisión. Aquí las condiciones de detención ya eran mucho más estrictas. Cada recluso estaba en una celda separada, solo podía practicar deportes o dar pequeños paseos bajo la atenta mirada de la guardia. Esto privó al matador de la posibilidad de matar. Comenzó a leer y escribir más, y también jugó a las cartas. La única salida para su furia era una bolsa de arena que actuaba como un saco de boxeo. Según Pedrino, algunos de sus sacrificios le llegaban en sueños en forma de diferentes animales. En particular, su padre siempre estuvo en la forma de una serpiente. El matador pasó 5 años en el manicomio de la prisión y solo después de eso, en 1990, regresó a la prisión de régimen general. Sin embargo, Pedrino siguió teniendo enfrentamientos con otros presos, por lo que fue trasladado de nuevo a una celda de aislamiento. En 1998, otro asesino en serie brasileño muy famoso, Francisco de Assis Pereira, llegó a la prisión en la que se encontraba Pedrino en ese momento. Un hombre que violó y mató al menos a 11 mujeres. A menudo, el matador era visitado por periodistas en la cárcel. Uno de ellos preguntó qué pensaba el matador de Francisco Pereira. El hombre respondió: por hoy, mi sueño es estar a solas con él. Odio a los violadores, a los que quitan la vida a los débiles. Si tengo la más mínima oportunidad, lo mataré. El director de la prisión se enteró de estas palabras y se aseguró de que los dos nunca se cruzaran. Pedrino continuó en régimen de aislamiento. Tanto él como Francisco Pereira siempre paseaban bajo la vigilancia de la guardia, por lo que el matador nunca hizo realidad el sueño. A principios de los 2003 años, el sistema judicial brasileño se enfrentó a un problema muy inusual. El Código Penal brasileño se escribió en los años en que la esperanza de vida en Brasil era de 43 años. Por esta razón, el código estipuló que una persona no puede pasar más de 30 años en prisión. Un caso paradójico, pero un hombre que fue condenado oficialmente por 71 asesinatos, aunque él mismo afirmó que eran más de 100, después de pasar 30 años en prisión, obtuvo el derecho a la liberación. Por supuesto, las autoridades no podían permitir esto y continuaron buscando en las leyes trucos para dejar al matador tras las rejas. Sin embargo, como resultado de numerosas apelaciones, Pedrino Filo fue puesto en libertad el 24 de abril de 2007. Pasó 34 años en prisión, 4 años más de lo previsto en la legislación vigente. Después de ser liberado, Pedrino se mudó a una pequeña casa en un pueblo cerca de Sao Paulo. Allí comenzó un labrador y comenzó a trabajar en una granja local. Los vecinos al principio le temían, pero más tarde dijeron a los periodistas que era un tipo bueno y trabajador,
Pero, ¿era correcto dejar a un hombre así en libertad? A las 2011, la policía volvió a localizar a Pedrino. Fue acusado de disturbios y restricción ilegal de la libertad. Estos crímenes los cometió cuando aún estaba en prisión. Tenía un revólver en el momento del arresto, pero no se resistió al arresto. ¿Cómo encaja esto con el hecho de que, por ley, una persona no puede pasar más de 30 años en prisión? Bueno, probablemente estamos hablando de un periodo de 2004 a 2007. Era un tiempo más allá de los 30 años que el matador debía cumplir. Pero en ese momento todavía estaba en prisión. Probablemente, la explicación radica en el hecho de que si una persona comete un delito después de los 30 años que ha cumplido en prisión, para él esta regla se pone a cero y ahora puede ser encarcelado nuevamente por un periodo de hasta 30 años. Pedrino volvió a la cárcel, pero ahora era increíblemente popular. Casi todas las semanas, los reporteros lo visitaban y querían hacer una película sobre él. Muchos lo consideran el prototipo del héroe de la serie Dexter, sobre un tipo que también tenía una insaciable sed de matar, pero que solo mataba criminales. El propio matador habló. No maté a nadie que no mereciera morir. Pedófilos, violadores, tienen que vivir. 6 años después, a las 2017, Pedrino fue liberado por segunda vez. Entonces tenía 63 años y se veía bastante bien para sus años. Volvió a la vida en un pequeño pueblo y también restableció la relación con una de sus hermanas. Después de su liberación, una ola de popularidad cayó sobre él. A menudo comenzó a aparecer en varios canales populares de YouTube. Allí, en una entrevista, habló de su vida. Además, con la ayuda de uno de sus amigos, él mismo comenzó a filmar algunos vídeos de su vida después de su liberación. Por el momento, también continúa viviendo una vida ahora normal, una vida que ahora comparte con muchos en línea. Es muy popular en Brasil, ya que, según las estadísticas, solo el 10% de los asesinatos se resuelven allí. Según la sociedad, el matador, es quien fue la verdadera justicia en el país. Este es un punto de vista bastante controvertido, pero de una manera u otra, tiene un lugar para estar.